Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con la doctora Conde Pérez, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid. También eres directora del Diploma de Estudios Polares y investigadora asociada al ICEI. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Alberto. Encantada de participar en este espacio. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo y es un honor para mí contar con una profesional como tú. Y vamos a hablar del Ártico y un poco con este mapa geopolítico actual que cada Sí. vez es más rocambolesco. Y bueno, la primera pregunta que te quería lanzar es, ¿cómo estás viendo las grandes potencias como China, Estados Unidos, por detrás de Rusia? ¿Cómo crees que está afectando al Ártico, a la estrategia en él? Eh, Bueno, pues realmente estamos en el centro de un laboratorio geoestratégico en la actualidad, efectivamente, ¿no? Porque por una parte nos encontramos con que Rusia es un actor muy potente en el Ártico, es el estado más grande junto con Canadá, que además ha desarrollado, bueno, pues una estrategia muy proactiva en la región, particularmente. Él se considera el gran oso ártico. Y por otro lado nos encontramos con que Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido pues un actor que podríamos llamar un poco más tímido, entre otras cosas, porque aunque sea muy grande Alaska, pues no es comparable evidentemente a las costas de Rusia, que son prácticamente medio ártico, ¿no? Pero claro, la llegada de Trump a la Casa Blanca por segunda vez, pues ha hecho que con su propia naturaleza, que es de particular, especialmente, digamos, proactiva, pues ha tomado un papel muy relevante en el Ártico y sobre todo porque ha considerado o ha tratado de transmitir, y yo creo que eso lo ha conseguido, a los socios, particularmente al resto de los estados árticos, que Rusia es una amenaza y que China también es una amenaza. Y entonces de esta forma está consiguiendo también, pues digamos, un rearme, una gran preocupación por parte del resto de los estados árticos. Y hay que decir que el resto de los estados árticos han sido particularmente pacíficos a lo largo del tiempo, ¿no? Salvo Rusia y Estados Unidos, realmente los otros estados árticos han sido pues actores, digamos, con un perfil muy diplomático, pero no con un perfil muy beligerante. Y actualmente pues se están moviendo en una tendencia un tanto beligerante. Claro, a mí me choca mucho el posicionamiento de Trump en este asunto, poniendo como un gran peligro a Rusia y luego estamos viendo por otro lado cómo en las negociaciones de paz en la guerra de Ucrania entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, vemos como Trump es el presidente que un poco más se alinea al lado ruso con su afinidad en Putin, porque en la guerra de Ucrania hay parece que se une más a Putin y en este caso lo pinta como el malo malísimo, entre comillas. Vamos. Bueno, no entre comillas, el malo malísimo. Yo creo que se trata un poco, o estamos viviendo eso que se llama el gran derrumbamiento, ¿no? Del orden liberal que ha servido para regir Mm. las relaciones internacionales desde 1945 hasta la actualidad y que ha estado basado, bueno, pues en unos principios básicos. Y esos principios actualmente Trump es el actor que más probablemente los cuestiona o más abiertamente los cuestiona en la escena internacional y todas las semanas sale con algo, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud que es un poco ambivalente, especialmente con Rusia, ¿no? Cuando estamos en las reuniones de paz para decidir el futuro de Ucrania, pues entonces nos ponemos del lado de Rusia, se debe a que realmente a Estados Unidos le interesa la estrategia de esferas de poder y de reparto de esferas de poder que también le interesa a Rusia. Entonces, bueno, este es mi patio trasero, aquí mando yo, y entonces Rusia no le importa demasiado que mande en Ucrania mientras Rusia no se meta con los asuntos en los que quiere tener influencia a Estados Unidos. Entonces, en el Ártico, bueno, pues en el Ártico es que no le queda otra posibilidad que presentar a Rusia como el gran mal de este mundo, cuando realmente quien ha tensionado muchísimo
muchísimo la cuerda ha sido Estados Unidos, especialmente con su ofensiva hacia Groenlandia. No digo que Rusia sea un bendito, ¿no? Un país maravilloso en el Ártico. Es cierto que especialmente Rusia siempre ha sido un país, digamos, al que todos los países limítrofes miraban con miedo, ¿no? Sí, sí. Pero especialmente desde 2022, desde que comienza la guerra en Ucrania, que ya vamos para 4 años, o sea, ya han pasado 4 años, es el 24 de febrero, me parece, hoy mismo, se cumplen 4 años del comienzo de la guerra, lo que es tremendo, pues evidentemente, los estados árticos pues miran con más recelo a Rusia. El comienzo de la guerra en Ucrania ha determinado, pues, por ejemplo, que dos países árticos como, por ejemplo, Suecia y Finlandia, que tradicionalmente eran alérgicos a la OTAN, pues hayan pasado a ser miembros de pleno derecho de la OTAN. Y todo ello, pues, también ha fomentado la sensación de cercamiento estratégico que tiene en Rusia, porque hay como un bloque occidental. Dentro del bloque occidental se puede distinguir, digamos, unas posturas más fuertes, que son las de Estados Unidos y probablemente Canadá, pero ni siquiera Canadá, porque tampoco se alinea totalmente con las posiciones de Trump. Y por otro lado estarían los socios europeos, pero al fin y al cabo entran dentro de ese bloque occidental. Y luego estaría Rusia, por otro lado, que actualmente es el único país ártico que no forma parte de la OTAN. Has mencionado Groenlandia. ¿Qué intereses tienen ahí los países sobre Groenlandia? Bueno, pues los intereses de los estados sobre Groenlandia son múltiples, o sea, pasó a la historia la visión de la isla groenlandesa como un trozo de hielo que no tenía ningún valor, ni desde el punto de vista de la habitabilidad, ni desde el punto de vista estratégico. Es todo lo contrario. A ver, Groenlandia es rica en múltiples recursos, más allá de los minerales críticos, que digamos que es una cuestión, y las tierras raras, que es una cuestión que ha salido mucho a la palestra en los últimos tiempos, sobre todo cuando se ha visto el interés que tenía especialmente Estados Unidos en tener el control de esos minerales críticos y, digamos, retar a China, que es el gran o la gran potencia mundial en lo que se refiere a minerales críticos. Tiene minerales críticos, tiene uranio, tiene piedras preciosas, tiene agua, tiene pesca, tiene recursos variadísimos. Entonces, desde el punto de vista de los recursos, evidentemente, Groenlandia es interesante, pero desde el punto de vista geoestratégico es extremadamente interesante, porque se encuentra, es una isla enorme, algo que también llama la atención de Trump, que las cosas sean muy grandes, ¿eh? Entonces creo que existe también un cierto complejo por parte de los Estados Unidos de Trump de no tener una costa ártica comparable a la que tiene Rusia, que es la gran potencia ártica, ¿no? Entonces, si los Estados Unidos pudieran quedarse con Groenlandia, digamos que esa diferencia de tamaño, ese problema de tamaño que tienen, pues quedaría bastante compensado, porque Groenlandia es la isla más grande del mundo si excluimos probablemente Australia. Entonces, es enorme, pero además se encuentra en un punto geoestratégico fundamental, que es el punto que se llama Yuk, que está entre Gran Bretaña, Islandia, Reino Unido, ya lo he dicho antes, Rusia, y está en el medio de las grandes rutas marítimas que se están abriendo como consecuencia del deshielo progresivo que tiene su origen en el cambio climático. Entonces, evidentemente es un paso estratégico clave, pero desde el punto de vista estratégico comercial es fundamental, y desde el punto de vista estratégico militar es fundamental también, porque sirve pues precisamente para todo el control de los misiles balísticos, para todo el control de las fuerzas nucleares, para establecer, digamos, un punto de disuasión frente a la progresiva militarización de su costa ártica que está llevando a cabo Rusia. Entonces, es interesantísimo, desde luego, Groenlandia. No es baladí. Pero claro, evidentemente es una isla con una amplia autonomía, que está poblada fundamentalmente muy poco, por unos 60.000 habitantes, no llega ni siquiera a 60.000 habitantes, que son mayoritariamente población indígena, y tiene un acta de autonomía muy amplio, dependiendo en todo caso de la corona danesa. Entonces, claro, es un pequeño problemilla, porque se trata de retar a un socio de la Alianza Atlántica, que es Dinamarca, que además es el país nórdico
más atlantista que hay, o sea, lo cual es una prueba de que con Trump no vale ser sumiso, da lo mismo, no te va a respetar más. En eso tiene absolutamente razón Macron. ¿Crees realmente que iba a poder hacer alguna acción militar de Groenlandia? ¿Crees que Trump lo veía capaz de eso o crees que no? Bueno, es difícil aventurarse en ese plano. O sea, desde el punto de vista del derecho internacional, y yo soy profesora del derecho internacional, todos los elementos iban en su contra. O sea, es una acción ilícita. Pero ya el mero hecho de decir públicamente y reiteradamente que va a tomar la isla, si no es por las buenas, será por las malas, ese es un hecho condenable e ilícito en derecho internacional, porque lo que se condena en derecho internacional, y es una norma clave del orden liberal, es no solo la prohibición del recurso a la fuerza, sino la amenaza con el uso de la fuerza. Y vaya si él ha amenazado mucho. Entonces, realmente no estoy segura de que fuera a tomar la isla por la fuerza. Yo creo que ha llevado a cabo una acción muy agresiva para conseguir lo que en último término ha conseguido. Y es, por una parte, tiene una especie de grupo de trabajo para negociar con los daneses, que no se sabe mucho acerca del desarrollo de ese grupo de trabajo. Pero por otro lado, ha conseguido de ese el secretario general de la OTAN, particularmente pues un acuerdo sobre el que no habían trascendido los datos, pero se sabe que a lo que ha tendido fundamentalmente es a que la OTAN se compromete en el marco de lo que se llama la Operación Centinela Ártico, bueno, pues a un despliegue de unidades de los socios de la OTAN, precisamente para hacer frente a la gran amenaza que puede suponer tanto Rusia como China. Vamos a ver, uno de los grandes inventos que ha planteado Trump en su apuesta hacia Groenlandia ha sido que continuamente los barcos chinos y rusos estaban amenazando o rodeando Groenlandia. Esto no es cierto. Nada de esto ha ocurrido. Y por otra parte, los barcos chinos y rusos tienen derecho a pasar por las aguas del Ártico como cualquier otro barco de cualquier otro país del mundo. Entonces, ha conseguido, con esa actitud tan proactiva y tan amenazante, que claro, los socios de la Unión Europea se han posicionado, han dicho que no iban a permitir el uso de la fuerza y que se tomara la isla por la fuerza, pero por otro lado una cesión. Es decir, sí, vamos a tomarnos en serio la militarización del Ártico, vamos a tomarnos en serio que tenemos que militarizarnos y que no podemos depender de los Estados Unidos en lo que se refiere a capacidades militares en la OTAN. Y lo hemos puesto en práctica, ¿dónde? Directamente en Groenlandia. Entonces, Estados Unidos ha conseguido su objetivo, por una parte, porque ha alineado a todos los socios occidentales del Ártico en su bloque occidental, viendo a Rusia como una gran amenaza, y por otro lado ha conseguido también que le sigan comprando armamento y que, sin embargo, los Estados Unidos se vayan desvinculando cada vez más y más de la protección en el marco del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Entonces creo que le ha salido una jugada bastante redonda en ese sentido. Lo has mencionado, la ruta marítima como de importante es en el Ártico. A ver, hay varias rutas marítimas, hay dos, bueno, hay varios pasos oceánicos. De hecho, bueno, pues la historia de los conquistadores españoles también tiene mucho que ver con el descubrimiento de esos pasos oceánicos, concretamente el paso noroeste. Y entonces el paso noroeste bordea las costas de Canadá, Dinamarca, por esa miríada de islas que hay, y abriría pues la posibilidad para el transporte y para el comercio una vez que haya un escenario verdaderamente de deshielo, pues por esa ruta, ¿no? Uniendo el Pacífico con el Atlántico. Pero ya hay un paso oceánico, no es propiamente un paso oceánico, una ruta marítima que explota Rusia de una forma continuada desde hace muchísimo tiempo, además, pero en los últimos tiempos mucho más, porque digamos que la estrategia de Putin ha sido volcarse hacia el Ártico y proyectar hacia el Ártico buena parte de su poder, vamos a decir, y entre comillas, de su poder imperial, ¿no? De Mm. su deseo de ser un nuevo imperio.
Y entonces, en este plano, la ruta marítima del norte es también o toma parte de un paso oceánico y entonces bordea las costas de Rusia desde el extremo oriental, desde la zona más oriental, hasta llegar a los puertos de Hamburgo. Entonces, este paso o esta ruta marítima está siendo explotada extensivamente por Rusia en lo que yo llamo una estrategia además pues de lawfare, ¿no? Rusia lo que está haciendo es, para presentarse como un actor ártico muy potente, es utilizar todos los mecanismos que le ofrece el derecho internacional, a veces de una forma abusiva y extensiva. Entonces, Rusia controla administrativamente la ruta marítima, Rusia exige permisos para transitar por la ruta marítima, todos los recursos y las materias primas que salen desde los ríos siberianos llegan a la ruta marítima del norte y encuentran una vía de salida en esta ruta. Le ha servido además esta ruta, pues digamos, para enfrentar con gallardía o con bastante gallardía al menos las sanciones económicas que le han puesto Occidente desde que comenzará la guerra en Ucrania y le ha permitido comerciar especialmente con China, que es su gran socio, porque además China lo que hace es que eso que se llama la ruta de la seda polar pasa o tiene un tramo que pasa por la ruta marítima del norte. Entonces, en ese punto son socios estratégicos, evidentemente, Rusia y China. Y han podido, evidentemente, también esquivar buena parte de las sanciones que le imponía Occidente. Han dicho, bueno, no comercio con Occidente, comercio con Asia, ¿no? Entonces, esa ruta marítima es un balón de oxígeno fundamental y algo fundamental también para el desarrollo, el despliegue económico de Rusia, especialmente en el Ártico. Claro, también cómo va a afectar a la zona el cambio climático. Bueno, a la zona yo creo que el gran factor que ha determinado que el Ártico entre, digamos, en el panorama geopolítico, geoestratégico actual es precisamente el cambio climático. Yo tuve un proyecto de investigación desde el año 2012 hasta el año 2016, un proyecto de investigación financiado por el Ministerio y lo llamé La carrera por el Ártico, ¿no? Cómo había competencia a consecuencia del cambio climático y qué cuestiones de múltiples aspectos del derecho internacional eran relevantes a consecuencia de este. Entonces, el cambio climático, digamos que ha sido todo, porque mientras era un espacio helado, era un espacio que estaba fuera, digamos, de la competencia geoestratégica internacional. Mm. Pero en el momento en el que se abren ventanas de oportunidad a consecuencia del deshielo, pues empieza a entrar en la competencia económica, estratégica, militar. Y esas ventanas de oportunidad son muy amplias, porque de hecho el deshielo en el Ártico se dice que es 4 veces más grande o más rápido que el que se está produciendo, que los efectos, digamos, del cambio climático en el resto del mundo. Entonces, espacios que eran fundamentalmente helados, el Ártico es un espacio fundamentalmente marino, es decir, estamos hablando de hielo marino. Donde había hielo marino es que no podían transitar los barcos, pero si deja de haber hielo marino, sobre todo durante los meses de verano, pero incluso más allá, pues evidentemente ya es un espacio marino más. Y esto provoca cambios fundamentales, cambios en los modos de vida, cambios en los hábitats, cambios en las especies, que son únicas las que viven en el Ártico. Claro, es que estamos viendo cómo es toda esa zona tan rica que lo que dices tú, el cambio climático, cómo le ha afectado. ¿Tú crees que va a ser todavía una disputa aún mayor en el futuro, un escenario futuro sobre esa zona más negro del actual que se está empezando a ver? Bueno, yo creo que va a haber de todo. O sea, evidentemente el Ártico ha pasado a ser un punto caliente del Mm. escenario geoestratégico internacional, pero y de gran rivalidad estratégica y de competitividad, pero por otro lado creo que también es un escenario de cooperación y tradicionalmente ha sido un escenario de cooperación. Se habla habitualmente de la gran excepción ártica, es decir, incluso en los tiempos de la Guerra Fría, el Ártico, la región funcionaba como un escenario de cooperación, pero incluso rivales estratégicos como Estados Unidos y la URSS, bueno, pues establecían mecanismos de cooperación científica en el Ártico.
Ártico. Entonces yo creo que los dos escenarios van a seguir funcionando y de hecho el ejemplo que antes me has pedido, que era el caso de Groenlandia, ¿no? Y cómo han reaccionado los países europeos, cómo han evitado por una parte la intervención directa de Estados Unidos y cómo Estados Unidos también ha conseguido en cierta medida sus objetivos. Bueno, pues eso creo que es un ejemplo de cooperación. Y aunque no se puede decir que los países de la Unión Europea y que la propia Unión Europea sea precisamente el sumum a la hora de hacer declaraciones en apoyo a determinadas situaciones, creo que en el caso de Groenlandia no se podía dar más de lo que han dado los miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea. Entonces, ese ha sido un ejemplo, evidentemente, de cooperación. Y cuando hablo de Unión Europea, solo unos cuantos estados árticos son estados miembros de la Unión Europea, pero sin embargo, el derecho de la Unión Europea, la normativa de la Unión Europea impregna buena parte de lo que es el Ártico, ¿no? Porque Dinamarca, Suecia, Finlandia son estados miembros de la Unión Europea y son estados árticos, pero luego Noruega e Islandia son estados miembros del espacio económico europeo y entonces buena parte de la normativa de la Unión Europea también se aplica en estos países. Canadá y Estados Unidos hasta hace poco eran socios estratégicos, los programas de desarrollo, los programas de cooperación científica, los programas de apoyo económico. La Unión Europea es la organización internacional que dedica más fondos al Ártico. Eso sin ser un actor ártico. Entonces, por eso me he referido especialmente a la Unión Europea, porque tiene un papel realmente muy relevante. Sí, por Groenlandia que te quería preguntar, ¿crees que alguna vez se va a independizar o Dinamarca va a perder el control de Groenlandia? Bueno, yo no me atrevería, o sea, creo que eso hay que verlo con cautela. Yo creo que precisamente esas amenazas de Trump han unido a la población groenlandesa que podría ser favorable a la independencia de Dinamarca precisamente para pedir más Dinamarca. O sea, que ha Sí. salido en ese sentido mal, ¿no? Prefieren estar con Dinamarca a estar en un régimen, el que sea. Se han valorado muchas posibilidades de regímenes que se podían aplicar a la relación entre Estados Unidos y Groenlandia, pero prefieren ser, digamos, súbditos daneses y también son ciudadanos de la Unión Europea porque tienen un estatuto especial. Es muy importante recordar que Groenlandia, antes del Brexit, Groenlandia fue la primera isla que se salió de la Unión Europea en 1985, precisamente por su rechazo a la política pesquera común, pero a pesar de ello, bueno, pues tiene acuerdos con la Unión Europea, un régimen particular, la ciudadanía europea también la tienen los ciudadanos groenlandeses y creo que en los tiempos que corren tener todo esto no es poca cosa. No, Porque realmente se tiende precisamente a ir perdiendo derechos. Entonces, para responder un poco más a tu pregunta, bueno, pues no es improbable que digamos, los deseos de la población groenlandesa de ser un estado independiente, el primer estado independiente indígena del mundo, puedan volver a resurgir en un futuro. Yo creo que tienen muchos problemas por delante, a pesar de que tengan muchas riquezas, los groenlandeses para ser un estado independiente, entre otras cosas porque en la actualidad dependen de una, vamos a llamarlo asignación, como se decía en el siglo XIX, en una cantidad que envía a la corona danesa y que es muy importante. Y aunque tienen grandes competencias, los groenlandeses, en lo que se refiere a su acta de autogobierno, pues hay algunas competencias como son las relaciones exteriores que, por ejemplo, no entran dentro de sus competencias. Yo no sé si alguno de tus oyentes ha visto la serie Borgen, pero si quieren saber realmente más acerca de Groenlandia, yo les recomiendo que vean la quinta y última temporada de la serie Borgen, que revela muy bien pues las ansias de independencia de Groenlandia y cómo estas pues se encuentran en un escenario que realmente es muy inhóspito, en donde al final, pues aquellos que ceden, pues por ejemplo, a la tentación de vender lo que era su modo de vida tradicional, pues a un fondo, pongamos chino,
lo pierden todo y echan de menos su vida en Dinamarca. Entonces es un ejemplo que me parece interesante. Nos hemos centrado mucho en Rusia y en Estados Unidos. Has comentado lo de la ruta de seda del norte. Claro, China, ¿cómo estás viendo también sus tentáculos sobre el Ártico? Bueno, China y sobre todo también porque, bueno, pues es un rival comercial de primer orden. Antes me he referido a los minerales críticos, que es el mercado de los minerales críticos lo domina China y actualmente Estados Unidos está en una rivalidad. La Unión Europea también quiere subirse a ese carro con esos proyectos de autonomía estratégica que también contemplan los minerales críticos. De hecho, uno de los acuerdos que tiene la Unión Europea con Groenlandia se refiere a este asunto. Y China, claro, es un actor que no es un estado ártico ni es un actor ártico, pero se ha proclamado a sí mismo en un documento de estrategia. Existen unos documentos de estrategia hacia la región ártica que se han multiplicado en los últimos tiempos. Antes eran exclusivamente de los propios estados árticos, pero ahora también otros estados ajenos al Ártico también producen sus propios documentos de estrategia política. Y entonces en esa estrategia ártica de la región china, que es del año 2018, China se proclama un estado cercano al Ártico. Claro, eso ha generado suspicacias. ¿Cómo que un estado cercano al Ártico? Bueno, pues lo que dice es que no soy un estado ártico, pero yo quiero participar de la gobernanza del Ártico y también quiero participar de las riquezas del Ártico. De hecho, en algún momento las autoridades chinas llegaron a decir, y esto lo dicen más en el discurso hacia adentro de la propia China que cuando hablan hacia afuera, hacia otros socios que son mucho más diplomáticos. Cuando hablan hacia adentro, pues se desvelan algunos elementos de la trama que causan alguna cierta preocupación, ¿no? Entonces han dicho que la participación de China en los recursos del Ártico debería ser equivalente a la población china. Claro, eso ya nos deja fuera de juego a casi todos. Bueno, dejando al margen esa cuestión, el interés de China en el Ártico es fundamental desde el punto de vista estratégico. Hemos hablado antes de la ruta de la seda polar para poner en marcha eso que se llama la iniciativa de la franja y de la ruta. Que es un gran proyecto de infraestructuras que realmente, digamos, quiere llevar al siglo XXI lo que fue la ruta de la seda en el pasado y que tiene pues eso una vertiente que es la ruta de la seda polar pues para el gran comercio internacional como gran líder del comercio internacional o como uno de los grandes líderes del comercio y el interés viene por ahí, por una parte. El interés es también científico, o por lo menos lo que está haciendo China es utilizar mucho la ciencia de una forma diplomática, que esto no es lo mismo que la diplomacia científica, que es otra cosa. La ciencia como una forma de diplomacia porque digamos que hace inversiones, bueno, pues ha creado estaciones de observación polar, ha financiado proyectos. Pero luego surgen las dudas también de hasta qué punto los datos que obtiene, pues por ejemplo China los comparte con el resto del mundo. Es decir, trata de presentarse como un socio fiable científicamente y actualmente en casi todos los foros árticos, bueno, pues la presencia china es muy grande, hay que decirlo, pero por otro lado pues generan bueno pues algunas reticencias porque al mismo tiempo que dan dinero pues a veces exigen una contraprestación política. Entonces han sido pues digamos especialmente famosas digamos los boicot que ejerció pues por ejemplo contra Noruega cuando Noruega le dio Perdón, cuando el Comité Nobel, no Noruega, cuando el Comité Nobel le dio el Premio Nobel de la Paz a un disidente chino, y en ese sentido, pues China entendió que el Comité Nobel, que es un comité independiente, dependía directamente de Noruega y aplicó la presión contra Noruega. Esa presión también la han sentido otros estados árticos. Entonces, por un lado, pues maneja eso de las inversiones. Evidentemente tiene intereses estratégicos, tiene intereses en los recursos. En Groenlandia
hace unos años, en el año 2019, hubo también elecciones en Groenlandia y ganó precisamente una opción de izquierdas que se oponía a la explotación minera de uranio China en Groenlandia. Entonces, digamos que su intento de entrar en Groenlandia le ha salido un poco mal a China, ¿no? Precisamente se ha topado con eso que se podría llamar una especie de soberanía indígena sobre los recursos naturales. Pues bueno, Elena, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Pues lo que tú me quieras decir, simplemente quizá algo sobre las poblaciones indígenas. Yo creo que ahora Eso estamos en un sí. momento, el Ártico es uno de las regiones del mundo donde existen poblaciones indígenas. De hecho, de Europa es el único lugar donde tenemos poblaciones indígenas autóctonas. Tienen además en el Ártico un papel muy relevante porque el principal foro de cooperación, que es el Consejo Ártico, del que no hemos hablado y que también quedó en suspenso a consecuencia en su trabajo, digamos, a consecuencia de la guerra en Ucrania, porque 7 de los 8 estados árticos decidieron suspender su colaboración con Rusia y actualmente está retomando la actividad técnica, pero está en una situación de impasse. Bueno, pues en el Consejo Ártico, que es un foro político de primer orden y que es el gran ejemplo de la cooperación ártica, las poblaciones indígenas tienen un papel que no tienen en ningún otro lugar del mundo y es que son participantes permanentes, es decir, tienen la capacidad de tomar decisiones o de influir en las decisiones que se toman directamente en el Consejo Ártico en prácticamente igualdad de condiciones que los estados árticos. Pero las poblaciones indígenas, aunque tienen unos instrumentos que las protegen y aunque digamos que el escenario ártico es favorable a ellas, tienen grandes variaciones dependiendo de en qué país se encuentre. Evidentemente en los países europeos tienen mucha más protección y cuando hablo de los países europeos me refiero al núcleo más pequeño de los países europeos. En Rusia hay muchísimas poblaciones indígenas, su situación no es precisamente óptima. En Canadá también y tampoco la situación es óptima. Y en Estados Unidos también, en Alaska, la población indígena es también muy grande y tampoco su situación es óptima. Y en un contexto en donde asistimos a una tendencia a la explotación de los recursos, a la transición energética, pues se tienden a dejar a un lado los derechos de las poblaciones indígenas y además en muchas ocasiones sus derechos, pues por ejemplo sobre las tierras ancestrales, chocan con proyectos de explotación y son dejados a un lado. Y hay reglas que hay que respetar como son el derecho a la consulta libre, previa e informada, a la que tienen derecho y que de alguna forma las voces del Ártico realmente se oigan. Y yo creo que ese es el gran reto que existe en la actualidad, que más allá del Ártico desde una visión geopolítica, que las voces del Ártico sean oídas. Y creo que en ese punto la Unión Europea tiene un papel muy importante que jugar. Pues sí, pues la verdad es que importante es el Ártico y todo lo que sucede allí, la verdad, y cada vez más, sobre todo con el cambio climático, por así decirlo, que hemos estado hablando. Así que bueno, pues Elena, si no quieres añadir nada más, te Nada agradezco más. muchísimo tu tiempo. Muchas gracias, ¿eh? Te agradezco también que hayas tenido interés, Alberto, en hacer esta entrevista y ya me contarás a ver qué tal y qué feedback tienes de la entrevista, Seguro que bueno, así que muchas gracias ¿eh? y un fuerte abrazo. Bueno, mucha suerte, gracias. Gracias.